¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo espacio Psicología, Psicoanálisis y Civilización, un espacio lacaniano para la gran conversación. El día de hoy les quiero presentar a mi buen amigo Aldo. Él nos estará acompañando a partir de hoy en este nuevo programa. Él es psicoanalista lacaniano, tiene un muy buen proyecto que comentarnos. Aldo. ¿Qué tal, Yosel? ¿Qué tal? Saludos a todo el auditorio, bienvenidos a este programa que tal cual se inaugura en esta faceta de Radio Zacatecas. Un agradecimiento antes que nada a Teresa Velázquez por permitirnos realizar este proyecto en esta estación tan importante para Zacatecas. Y sí, efectivamente, hoy inauguramos la gran conversación del psicoanálisis y la civilización en Zacatecas. Sí, estoy muy contento por eso. Bienvenida, Yosel Cuevas. Muchas gracias. Guillermo Correa, que van a ser nuestras voces colaboradoras semana a semana, en donde vamos a crear juntos, junto con el resto de los invitados, la gran conversación. Bienvenidos nuevamente al auditorio. Los invitamos a participar tanto con su escucha, que es muy valiosa para nosotros, como su opinión y sus propuestas. Así que, Memo, bienvenido. Gracias, Aldo, Yusel, un placer estar con ustedes. Un saludo a todos, amigas y amigos de Radio Zacatecas que nos escuchan. Pues bueno, esto va a ser una nueva experiencia muy importante para todos. Así es. Entonces, pues adelante, Aldo, comencemos con este nuevo proyecto que traes en manos. Que nos cuente de qué se trata, ¿no? Ok, es decir, se trata en este programa de hacer partícipes al auditorio de presentar el programa, cuáles van a ser sus contenidos. Ya iremos escuchando las secciones que darán contenido y materia a la realización de este programa semana a semana. Bueno, para empezar, pues decirles que esto es un proyecto muy particular, es un proyecto de psicoanálisis aplicado, ¿sí? De psicoanálisis en extensión, ¿sí? Que pretende materializar en el radio un espacio para la gran conversación. Es decir, esta conversación de la que hemos estado hablando tanto últimamente, el psicoanálisis y la civilización. Es decir, ponemos aquí una conjunción y por lo tanto hay una distinción. Es decir, no es el mismo discurso el de el psicoanálisis que el que ha finalmente gestado la civilización durante tantos siglos. ¿Sí? Este fenómeno, realmente, este espacio se inaugura y se practica desde la Asociación Mundial de Psicoanálisis. ¿Sí? Tanto en Freud como en Lacan podemos encontrar la importancia, ¿sí? La relevancia fundamental de la inserción del psicoanálisis en la cultura y, por lo tanto, todos los debates, todas las conversaciones, todas las consecuencias, digamos, que este fenómeno humano, ¿sí? Fenómeno epistémico también, ha provocado en la civilización contemporánea. Tenemos poco más de 100 años de la existencia del psicoanálisis en la cultura. Podemos decir 100 años en donde está esta conversación activa, viva, reanimada permanentemente, principalmente por Freud y Lacan, ¿sí? Conservada a través de los dispositivos de la estructura de escuela que abren por convicción lacaniana la necesidad de estar en un permanente diálogo con la civilización. En otros términos, es desmitificar, hacer que la gente pueda acceder al discurso psicoanalítico más allá de pensar, sí, como habíamos estado pensando, que el psicoanálisis era solamente una especialidad para los psicólogos, para los psiquiatras. ¿Sí? Una terapia, como comentaba hace un momento Guillermo. Sí, el psicoanálisis es solamente una terapia. ¿O qué es el psicoanálisis? Más allá de todas las críticas que conocemos, los mitos que conocemos del psicoanálisis, es despejar este discurso para que el ciudadano, ¿sí? El sujeto, aquel que nos está escuchando ahorita, aquel que padece, aquel que sueña, aquel que tiene olvidos, aquel que sufre, por supuesto. Decir, todo el mundo. Todo el mundo sueña, siente, sufre, sufrimos, ¿no?
Efectivamente, Freud lo decía así. Freud, y esto es una visión política de Freud, pensaba que el psicoanálisis está hecho a la medida de todo sujeto que se acerca a él. ¿Sí? Es para ellos. Freud tenía la inquietud finalmente de que el psicoanálisis no se conservara en el séquito, ¿sí? En estos grupos cerrados, ¿sí? Tanto en la línea judía como en los grupos de poder económico, o podemos poner otro gran grupo que fuera Occidente o el continente europeo, sino algo que se pudiera extender a nivel mundial. ¿Qué quiero decir? Hace Freud del psicoanálisis un patrimonio a la humanidad, ¿sí? Un patrimonio de la humanidad. Y él piensa así, literalmente, que lo que él quiere es que la gente tenga la posibilidad de conocer el psicoanálisis y decidir sobre él. Evitar que el ser humano pueda no conocer el psicoanálisis durante toda su vida. Y efectivamente hay gente que, como decimos, lleva el psicoanálisis 100 años vivo, 100 años palpitante, y mucha gente no sabe de qué se trata. Aldo Ávila, entonces, en esta nueva propuesta, ¿qué es el psicoanálisis? En esta nueva propuesta, ¿qué es el psicoanálisis? Bueno, podemos decir, el psicoanálisis no solamente es una clínica que atiende a los trastornos neuróticos. No solamente es eso. Si ya Freud nos hablaba de que el psicoanálisis también es un método de investigación, ¿sí? Que el psicoanálisis también da, digamos, la tesis que fundamenta la psicología entera, ¿sí? Y veíamos esta, dificultad constitutiva de definir al psicoanálisis de una sola forma, ¿sí? Es algo que durante la historia del psicoanálisis se ha venido definiendo o circunscribiendo siempre con eso no es psicoanálisis, o el psicoanálisis se distingue de esto, es decir, un poco delinear de qué se trata. En términos freudianos, el psicoanálisis es una ciencia natural, ¿sí? Freud siempre peleó ese lugar para el psicoanálisis en la cultura. Es una ciencia natural, es una ciencia de investigación, ¿sí? Un método de investigación, tal cual. No es, él dice, una filosofía, no es una cosmovisión, no tiene en ese sentido las características del resto de los discursos que sí tienen una propuesta específica. Sobre todo el psicoanálisis es un discurso que devela, que desoculta, que descubre, y en ese sentido la aplicación terapéutica, digamos la escucha analítica en el dispositivo de la clínica, tampoco se aleja de esa estructura. El paciente que viene con nosotros va a descubrir, va a desocultar, va a conocerse, como se dice, conocer una parte sumamente importante de su vida psíquica, que son todas estas dinámicas o estos procesos psíquicos inconscientes. Ese es el gran descubrimiento freudiano, la vida psíquica inconsciente, su relación con la conciencia, ¿sí? Las energías, digamos, las fuerzas que habitan y que pulsan, de ahí todo el término de pulsión, ¿sí? Al ser humano. Sí, el psicoanálisis tiene una nueva forma de explicar el fenómeno humano, el fenómeno psíquico. Es por eso que después de su aparición y su inserción en la cultura, podemos nosotros hacer un trabajo con el discurso humano, es decir, podemos remitirnos a Grecia, podemos remitirnos a una cantidad de personajes, de descubrimientos, de pensamientos que han delineado el transcurso de la humanidad. En particular, este proyecto que hoy inauguramos es una parte muy especial del psicoanálisis. Corresponde a la línea del psicoanálisis en extensión, del psicoanálisis aplicado, más allá de la clínica. De ahí el nombre del programa, ¿no? Psicoanálisis y civilización. Porque no es solamente una clínica, porque no es solamente una escucha, no es una filosofía, sino que abarca, ya decíamos, ¿no? Donde haya un sujeto que piensa, siente, sufre, pues en la civilización, es decir, lo abarca todo. Sujeto que habla, es decir, cuando hablamos de espacio lacaniano, no solamente nos referimos a una época
del psicoanálisis que conocemos como esta época lacaniana, es decir, que hace referencia a la historia y a la lógica del psicoanálisis desde su inserción hasta los descubrimientos y aportaciones lacanianas, así como la construcción de la Asociación Mundial de Psicoanálisis por parte de Lacan. Es decir, hacemos referencia a esta época del psicoanálisis, que es la que estamos viviendo, que no es la misma que vivía Freud, que no es la misma que vivían los que conocemos como los postfreudianos, sino es esta época en donde nosotros somos los que vivimos y que nosotros tenemos que colocar y hacer funcionar el discurso psicoanalítico en estas circunstancias de hoy, de mañana. Es decir, nada de que el psicoanálisis es un discurso caduco, obsoleto, es decir, esas son construcciones que solamente han hecho que la gente se confunda y que fortalezca las resistencias para acceder al psicoanálisis, a su discurso y a los beneficios que tiene para la sociedad. En ocasiones vemos al psicoanálisis como algo muy alejado de nosotros, algo que no podemos acceder a él fácilmente. El ciudadano, el zacatecano, el amigo que camina por la calle Hidalgo, el amigo que nos escucha en el taxi, la mujer en su casa, ¿podemos acceder al psicoanálisis? ¿Es para la gente común, digamos, Aldo? Por supuesto que sí. Sí, es para la gente, para todo aquel sujeto que pueda hablar, que se las tenga que ver con las ventajas y las desventajas que nos brinda el lenguaje, ¿sí? Para aquel sujeto que, decíamos, sueña, que tiene olvidos, que tiene deslices de habla, que tiene síntomas, que tiene resistencias ante la oferta que nos hace hoy la cultura, ¿sí? Y que muchas veces esa voz está completamente apagada, está completamente silenciada. El psicoanálisis principalmente se dirige a aquellos que están dispuestos a dinamizar su palabra, a dinamizar su discurso y a exponerlo ante un otro que es capaz de escucharlo analíticamente. Hay que desmitificar el psicoanálisis. Exactamente. Es por eso que este programa va dirigido a todo aquel que lo escuche, ¿no? Precisamente porque el psicoanálisis sí está hecho para todos, para quien quiera saber y que existe y ahí está, puede expresar algo. Así es, el psicoanálisis, como decíamos, desde su inicio, tiene este discurso, este diálogo con la civilización, ¿sí? Ha abierto estos campos que han sido muy ocultos, que han sido desconocidos. Podemos todavía hacer un acento en que en México principalmente, a diferencia de otros países, como pudiera ser Francia, España, Italia, Argentina, Brasil, Inglaterra, en donde definitivamente la concepción del ciudadano en esos países, pues es mucho más benévola, pudiéramos decir, que lo que ha resultado ser en México. Esto no es sin explicación. Definitivamente nosotros durante el transcurso de los programas iremos hablando de qué ha sucedido con el psicoanálisis en México, cuál es su lugar a nivel mundial, ¿sí? ¿Por qué esta resistencia? ¿Cómo podemos explicar esta resistencia al psicoanálisis? ¿Sí? Porque todo tiene un sentido, esta resistencia. La comprendemos, en ese sentido no nos herimos, ¿sí? Narcisísticamente. Se le ha dado entrada al psicoanálisis a los espacios a los que puede participar. Sin embargo, reconocemos que también es labor y responsabilidad de los psicoanalistas de salir del consultorio y de exponer el discurso psicoanalítico, al menos en la propuesta de nuestro programa, en 5 ejes pilares de la civilización. En la lógica, en la ética, en la política, en la estética y la biología, tenemos ya, digamos, en el campo psicoanalítico, una versión propia de lo que es la lógica.
así podemos llamarlo, lógica del inconsciente, lógica del significante, hablamos de lógica lacaniana, en fin, pensamos en la ética, ¿sí?, como aquello que distingue perfectamente la ética del psicoanálisis de la ética aristotélica, ¿sí?, la ética clásica o la ética de Spinoza. Hablamos de política, hablamos de estética, de biología. Vamos a ir durante este programa también emitiendo nuestras explicaciones de los contenidos del programa y bueno, continuamos. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Escuchando Psicoanálisis y Civilización. En un momento continuamos. Y civilización. Ya regresamos. Yusel Cuevas, que va a estar, como les decía al inicio, participando en esta gran conversación, en particular en la sección clínica que tenemos para este programa. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, representante de alguna manera de la academia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha tenido también experiencia en los medios masivos de comunicación y pues es un gusto que esté aquí Yusel Cuevas con nosotros y le damos la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Aldo. Y así es, voy a estar por aquí acompañándolos con una sección que lleva por nombre La Clínica, ¿no? Tiene que ver con todo esto que pasa en la psicoterapia. Es una sección del programa que tiene el propósito de distinguir la clínica psicoanalítica de orientación lacaniana de las demás. Es un espacio que permite posicionar al psicoanálisis frente al discurso de las neurociencias, las psicoterapias e incluso de la medicina. Los malestares contemporáneos y las expectativas terapéuticas, su relación con el discurso propio de la civilización contemporánea. Entonces va a ser una sección en la que podremos aterrizar de cierta manera el lenguaje cotidiano, lo que le preocupa, como decía Guillermo hace un momento, ¿no? A todas las personas que pueden escuchar este programa y que estamos aquí en este programa, vamos a tratar de aterrizar aquello que pueda servir, que pueda tomar cada quien del psicoanálisis. Así es, Yusel. En esta misma sección vamos a contextualizar, por supuesto, lo que es la clínica lacaniana, el psicoanálisis lacaniano, pero tenemos una realidad histórica innegable, es decir, la consecuencia de la creación de la psicología freudiana, de la psicología moderna, como hemos presentado, y desde la cual pues se han derivado una cantidad de cosas, ¿no? Podríamos decir que todo aquel sujeto que piense que la psicología es este espacio que cura por la palabra a través de distintos métodos, bueno, estos son derivados o se inscriben en lo que Freud construye como el psicoanálisis, en tanto la práctica, en tanto la clínica, pero en tanto la psicología entera, podemos decir que Freud crea lo que hoy conocemos como psicología moderna. De ahí han venido una serie de derivados, incluso de corrientes, que no necesariamente conservan eso filoso, eso específico del proceder psicoanalítico, pero que comparten, más allá de su querer, el momento histórico que inaugura Sigmund Freud. Me parece importante señalar incluso de un inicio la diferencia entre psicología y psicoanálisis, porque de ninguna manera estamos hablando de lo mismo. Sí, yo creo que aquí mismo lo podemos distinguir. Psicoanálisis, tal cual, es este método de investigación, ¿sí? Esta clínica específica, en tanto que contiene la regla fundamental del psicoanálisis, que es el dígalo todo, que prácticamente es un dispositivo que crea Freud, que inventa Freud, ¿sí? Para acceder de una manera muy especial a los procesos psíquicos inconscientes. ¿Sí? Esa rigurosidad es lo que conocemos como psicoanálisis. Sin embargo, el psicoanálisis, a través del psicoanálisis,
Freud es capaz de crear lo que él mismo nombra la psicología. Es decir, estas leyes que explican el fenómeno psíquico, el fenómeno humano normal y patológico. Desde el psicoanálisis, ahora lo decimos, Freud crea una psicología que contiene las reglas, las leyes que pueden explicar el fenómeno patológico, así como a su vez explican el fenómeno normal, psíquico normal. Por eso es tan especial esta teoría, digamos, porque no se circunscribe únicamente al campo de lo patológico, que por cierto es la faceta más famosa, que nos lleva muchas veces a escuchar en la sociedad el yo no voy ahí porque yo no tengo patología, yo no tengo ninguna enfermedad, yo no estoy loco, exactamente, así es. Yo no estoy loco. Bueno, pues no solamente el psicoanálisis habla de locos, sino del normal, del que sueña, es decir, del sujeto que habla. Así es, como que nos tendríamos que ir quitando la idea de la cabeza de que psicoanálisis es ese señor de puro atrás de un diván con un loco precisamente frente a él hablando y casi durmiéndose, ¿no? Es muy, muy común esa imagen, incluso en forma de caricatura que tenemos del psicoanálisis, y nada que ver. Esto es muy importante porque además ese señor con el puro en la mano, atrás del diván, muchas veces está representado o teatralizado siempre como una persona canosa, como una persona vieja. También. No, el psicoanálisis no se dirige exclusivamente, no es posible únicamente a través de las canas, ¿sí? Sino es un discurso que, por supuesto, va dirigiéndose a los jóvenes, a esta gente que va a ser finalmente la portadora del discurso humano. Hace un momento comentabas... Es decir, es psicoanalistas jóvenes también, no también solamente hay. viejos. Sí. Hace un momento comentabas cómo precisamente es con Freud que nace el psicoanálisis. Y es importante recalcar que aquí no negamos eso y al contrario, le damos la importancia que merece. Si bien vamos a hablar de un psicoanálisis lacaniano, no dejamos de lado los inicios, la formación y pues quien creó al psicoanálisis, ¿no? Que es Freud, que en muchas ocasiones es precisamente esa imagen que tenemos del psicoanálisis. Así es. Así es. Hay aquí una excelente aclaración que vamos a hacer. Yusel, efectivamente, Lacan no significa una eliminación o un atajo de la obra freudiana, como muchas veces nos aparece o se nos presenta o nos quieren vender como si fuera un atajo. No, Lacan definitivamente durante los años 50 en particular, a finales de los 40, 50, se dedica durante 10 años a hablar de el retorno a Freud, ¿sí? De la reconquista del campo freudiano, ¿sí? Eso es su comprensión y lo que él cree que los psicoanalistas tienen que hacer, es decir, retornar a esta lectura muy minuciosa, muy, como dicen, estructuralista de la obra freudiana. Y es desde ahí, desde donde él puede continuar el pensamiento freudiano, obviamente desde lo más singular de Lacan, es decir, al grado de que puede distinguirse de Freud e inaugurar podemos decir la continuación de la obra freudiana, que ahora lleva justamente el nombre de la época lacaniana, ¿sí? Que no dejamos de lado la importancia de la historia de la vida de Lacan, que en otra ocasión vamos a estar platicando, pero por supuesto que es Lacan no sin Freud. No están peleados. No están peleados, es un más allá de Freud, sí, pero no sin él. Exactamente. No sin él. Sí. Bueno, vamos a presentar, otra vez presentar a Guillermo Correa, que es un personaje que ustedes deben de conocer, o muchos de ustedes deben de conocer, destacado en los medios de comunicación. Es también un participante, un sujeto interesado en
en la coyuntura de la época, en el discurso humano y por supuesto en saber qué es lo que el psicoanálisis tiene que hacer, tiene que incidir en esta civilización que a veces parece y es nombrada como apocalíptica, como más allá de lo posmoderna, como en una degradación que pareciera que el hombre ya no tiene una alternativa, ¿sí? Sino que estuviera condenado a mantener una postura estoica al respecto. Y no, entonces de eso se trata en gran parte la participación de Guillermo Correa. Él nos va a ayudar a conversar sobre los eventos coyunturales, sobre las personalidades de Zacatecas y del mundo. Es decir, es una participación muy importante en este programa. Memo. Aldo, te agradezco mucho tu invitación. Fíjate que en ocasiones a veces creemos que el psicoanálisis nada más se sujeta a la clínica. Sin embargo, hay una infinidad de fenómenos sociales que sin duda alguna el psicoanálisis tiene algo importante y muy importante que decir. Es en este plano donde en este espacio lacaniano podremos ir abordando diferentes temas de interés, no solamente nacionales, sino de los propios zacatecanos, de lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro municipio, lo que le interesa, lo que vivimos día con día, que es importante conocer el punto de vista desde el psicoanálisis. ¿Como cuáles, Memo? ¿Cuáles van a ser los Bueno, temas? imagínate todo lo que podemos abordar y podremos abordar en los siguientes programas. Por eso les hago una invitación a que estén pendientes a este programa todos los jueves, de 3:15 a 4 de la tarde. Temas que nos interesan y nos duelen y sufrimos, como la migración, sí, como la violencia, como la economía, el sufrimiento que causa la situación que padecen miles de zacatecanos aquí del otro lado de Allende las Fronteras. Bueno, en fin, es una cantidad de temas que todos podemos, todos los vivimos, todos los sufrimos, y bueno, este va a ser un excelente espacio, este espacio lacaniano, para que los vayamos abordando y conocer un nuevo punto de vista. Desde el psicoanálisis. Desde el psicoanálisis. Desde el psicoanálisis y tomando literalmente las expresiones que suceden por estas personalidades de la sociedad, así como el vecino, el compañero del camión, ¿sí? En todos estos eventos que atañen a su vida cotidiana. Hablábamos en su momento del impacto emocional que tuvo toda esta alerta de la influenza, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos constitutivos que pueden ser constitutivos del aparato psíquico, que pueden ser fortalecidos por eventos coyunturales, como este tipo de alarmas, como sucedía en Zacatecas hace algunas semanas y sigue sucediendo en todo el estado, ¿no? En todo el estado. Manifestaciones de violencia, de balacera, es decir, inseguridad. ¿Qué de esta agresividad, de esta violencia? Esta violencia que vivimos no solamente en Zacatecas, sino a nivel nacional o a nivel mundial, ¿qué tiene que ver con lo constitutivo humano? ¿Sí? Es decir, es una inserción, es una aparición súbita que nada tuviera que ver. El hombre no es responsable de esto. Es decir, la organización social y la concepción que tenemos del otro, del prójimo, podemos decir, el tipo de lazo. Ya hablaba Freud de la pulsión de muerte, ¿no? Tan famosa. Bueno, por supuesto, tan famosa y tan poco comprendida por parte incluso de ciertos psicoanalistas, ¿sí? De la psicología misma, porque el psicoanálisis, el psicoanálisis en la ética que le corresponde, podemos decir que se compromete, la ética del psicoanálisis compromete al psicoanalista a una relación con lo verdadero, más allá de cualquier ilusión y maniqueísmo, ¿sí? A una responsabilidad subjetiva que atañe al conocimiento profundo de las formas de satisfacción humanas, que estas sí están atravesadas con aquello que conocemos como eros y como tánatos, ¿no? Es decir, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿no? Estas fuerzas
destacadas y distinguidas desde Platón, desde Empédocles, ¿sí? Pero que ahora adquieren una formalización en el campo psicoanalítico. Es decir, eso es muy importante. Y también nos distingue de lo que es la ética clásica, la ética del deber ser, que por cierto está muy acompañada en cierto tipo de psicoterapias, en donde pretenden al paciente reeducarlo, hacerle aprender una serie de cosas, cuando nosotros sabemos, como dice Freud, que la pulsión es acéfala y no responde a ningún patrón de estandarización. Es decir, es imposible de educar, ¿sí? Nuestra clínica nos compromete a mantenernos al margen de la ilusión de poder gobernar o de poder estandarizar las formas de satisfacción del sujeto, ¿sí? Que muchas veces no son agradables para la moral o para la expectativa ética que tiene la civilización, ¿sí? Nosotros tenemos el compromiso de recoger lo que aparece en la clínica, lo que aparece a través de nuestros pacientes, de estos fenómenos sociales, tal cual es, ¿sí? Tomamos el fenómeno tal cual es, literal, ¿sí? No queremos modificarlo, porque eso es nuestro interés, ¿sí? Tomar las cosas tal cual son, descubrir las cosas tal cual son. No le imponemos un idealismo, ¿sí? Tal vez nos gustaría vivir en un mundo lindo, un mundo rosa, azul, pero no es el que tenemos, ¿sí? Tenemos un mundo muy particular que nos exige tener paradigmas adecuados a él y modos de respuesta adecuados a las manifestaciones que nos aparecen tanto en la clínica como en la vida social. Y sin duda aquí en ese espacio tendremos respuestas a todos estos interrogantes. Así es, muy importante. Es por eso que en psicoanálisis no hay generalidades, sino muchas, aquello singular, ¿no? No nos vamos por lo que debiera ser, como decía Aldo, sino por lo que es, simplemente. Por lo que es. Acuérdense que, bueno, tenemos también en la entrada de nuestros comerciales la frase que dice: lo más particular de ti, lo más específico de ti, es lo que hace la diferencia. Así es. Aquí podemos ubicar ya una distinción entre lo que se piensa, lo que propone el campo psicoanalítico y lo que recibimos en la propuesta cultural, donde muchas veces el impacto es borrar lo más específico del sujeto, que se aparece justamente a través de su síntoma, a través de su queja, ¿sí? La medicina, por ejemplo, la psiquiatría en particular, pretende acallar eso a través del medicamento, del fármaco. Nosotros no pretendemos acallar eso. Queremos con escuchar fármaco. el síntoma. Queremos escuchar. Interrogar el síntoma. Exacto, descubrir su sentido en un primer momento, como decía Freud, pero sobre todo no acallarlo. Aquí ya tenemos una distinción fundamental. El psicoanálisis no utiliza fármacos para la intervención en el malestar subjetivo. Su herramienta, que por cierto es sumamente poderosa, es la palabra y la escucha analítica. Es con esto con lo que trabaja el psicoanálisis y por lo tanto ya mantenemos una distinción política, ¿sí? Es decir, no acallamos esa voz, le damos un lugar privilegiado, y es desde ahí donde invitamos al auditorio a que se anime, a que sepa que en este espacio su palabra es reconocida de una forma muy especial, es valiosa, su comentario es valioso. Aquí no estamos, o ustedes no son para nosotros aquí en cabina un micrófono, y nosotros no esperamos ser para ustedes únicamente lo que dice una bocina, ¿sí? Nosotros sabemos lo que implica el uso de la palabra y la escucha de la palabra. Por eso, bienvenidos a ustedes. Esperamos sus aportaciones, sus comentarios. Sepan que van a ser escuchadas y atendidas aquí. Bueno, en este primer espacio, Aldo, vimos de manera muy general lo que vamos a tratar durante los siguientes jueves. Entonces es una sola probadita. Es una introducción a lo mucho que vamos a tener en este espacio lacaniano.
Así es, amigos, amigas, pues nos escuchamos la próxima semana aquí en Psicoanálisis y Civilización, un espacio lacaniano para la gran conversación. Hasta pronto. Hasta pronto y los esperamos nuevamente el próximo jueves. Tendremos nuestra sección de invitados, de personalidades de Zacatecas, del mundo, nuestra sección, como decíamos, de preguntas y respuestas, y en fin, esta gran conversación en la que usted puede participar y en la que nosotros estamos aquí dispuestos a escucharlos. Muchas gracias a Radio Zacatecas, a Teresa Velázquez, y los esperamos. La palabra tiene el poder de curar, de enfermar y de resolver el enigma de la vida psicológica. El inconsciente no está en lo más profundo de ti, sino en cualquier acto. Te esperamos en la próxima emisión de Psicoanálisis y Civilización, un espacio lacaniano, la gran conversación. ¿97.9?